Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Feliz sábado. Hola, bien, ¿y tú, Mati? Bien, oye, quiero saludar a nuestro invitado hoy día estelar, de gala, nuestro querido host del espacio Inverse. Un aplauso para Jan. Muchas gracias, Jan, por venir. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí participando, ¿verdad? En Espacio Podcast también. Ahí siempre nos hemos visto en el Inverse, ahí Titi, también Matías nos ha acompañado, pero feliz esta tarde, por primera vez voy a estar acá en el podcast acompañándola, así que súper contento y bendecido de esta oportunidad. Bueno, no paramos con los crossover. Vamos a llamar el programa de hoy día en vez de multiverso, vamos a llamar Multimverse. Bien, vamos a pedirle a la Titi que a ver si puede leernos los saludos y las cositas que nos hayan escrito en internet. Por supuesto, Mati. En YouTube tenemos un saludo de la Susi. Hace rato que no nos escribía, la extrañábamos. Nos dijo: hola chicos, qué alegría escucharlos y volver con los invitados. Es muy interesante escuchar lo que ellos aportan al desarrollo de la lección y le dan ese plus al podcast. Un hermoso sábado y que Dios los bendiga un montón. Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos para ti también, Susi. Un agrado que nos comentes. Y tenemos otro saludo de Cami Recabal que dice: saludos desde Molina, MCCH. Saludos también para ustedes, chiquillos. Que el Señor los bendiga mucho. Saludos, Cami, que el Señor te bendiga. Espero que nos Esos son los veamos por allá por saludos, Molina. Mati, Muchas gracias, Titi. Bien, vamos a iniciar, así que le vamos a pedir a nuestro querido invitado, Jan, que pueda hacer la oración inicial. Ok, oremos entonces. Amado y cariñoso Padre que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad de estudiar, de predicar, de hablar de las lecciones importantes y la maravillosa palabra que tú nos has dejado. Pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos acompañe, que podamos sacar todas las lecciones, lo que más se pueda, Señor, de esta semana, de esta lección, sobre todo de tu palabra, y que tú también ilumines la mente, el corazón de los jóvenes que nos van a estar escuchando en esta hora. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con la lección número 3 que lleva por título Noé, el dador agradecido. Y al principio de la lección nos cuentan otra historia como la semana pasada, pero esta se trata de una pareja misionera adventista que estaba sirviendo en una región subdesarrollada, ¿cierto? Y ellos habían estado ahorrando para comprar un juego de estantería para su sala de estar. Luego de orar por ello, encontraron un juego muy hermoso de oferta y el precio era justo lo que tenían ahorrado. Fue algo maravilloso. Unos meses después recibieron un llamado para trabajar como misioneros en una zona aún más pobre. Entonces la cosa se complicó un poquito porque si aceptaban el llamado tenían que venderlo todo, incluso lo que habían comprado recién, que habían querido ahorrar y juntar para comprarlo. De hecho, fue tan complicado que consideraron rechazar el llamado por esos muebles nuevos. Al final, los misioneros reconocieron que al enfocarse en el regalo, estaban dejando de lado algo mucho más importante, que era el dador. En sus mentes, el regalo se había vuelto más grande que el dador, y se dieron cuenta de por qué no estaba bien que pensaran eso, ¿cierto? Puede ser desafiante darnos cuenta de que seguir a Jesús y trabajar para Él significa entregarle todo. Veremos cómo una familia patriarcal, sabiendo que perdería todo en una crisis global inminente, entregó todos sus recursos al invertirlos en el plan de salvación de Dios. Noé y su familia se volvieron referentes para quienes también lo pierdan todo durante la crisis global final, pero recibirán
una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice 2 Corintios 4:17. Así que quiero ahora dejarlos con el Mati, que va a tener los datos de alto impacto. Bien, los datos de alto impacto esta semana van a tratar sobre Noé. Ya, yo sé que estamos hablando de la dadivosidad, pero no puedo dejar de lado hablar de este magnífico personaje y su historia. De todas formas, todo el folleto vamos a estar tratando de personajes que hablan sobre su dadivosidad, perdón, y sobre lo que ellos tuvieron que dejar para ofrendar al Señor. Pero mira, ¿qué es lo que pasa con Noé? Noé vive un momento único en la historia del mundo, que es la inundación universal. Entonces, la historia dice que hartas, digamos, religiones o eh, ah, o culturas, o culturas también tuvieron una inundación universal. ¿Ya? Por ejemplo, los sumerios, los acadios tienen historia o mitos sobre la inundación. Los masái, los arawak acá en América, los mayas, los aztecas también. Pero quiero nombrar algunas, ¿ya? Por ejemplo, la épica de Gilgamesh, que es la más popular. ¿Y por qué es más popular? Porque fue escrita antes que el Pentateuco. Entonces algunos creen que esta es la inicial. Pero eso no significa que la escribieran antes a que sea la primera. Por ejemplo, ahí dice que en la épica de Gilgamesh, para salvar a todos los animales, los metieron en un cubo gigante. En un cubo como de 7 pisos. Y ahí supuestamente se libraron de este diluvio. También en Hawái, una persona llamada Nu'u hizo una gran canoa y se llevó a los animales, ¿ya? Y también hay una en China. La de China fue la más peculiar porque los chinos creen que una ave se puso a pelear con un cangrejo. Y así inició el diluvio. Y se cree también en este mito, el chino, que Fuji, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 hijas se salvaron de este diluvio. Muy parecida a la historia bíblica. Y bueno, uno de los más populares también es el de Deucalión, de Grecia. Que este también se cree, pero que él sobrevivió en una cesta. O sea, en un cuadrito como un cofre, ¿no? En una cesta. Y que otra persona también sobrevivió con él, pero esta persona sobrevivió en las altas montañas. ¿Ya? Yo sé que esto no es una apología sobre la historia bíblica, pero tiene todo el sentido que hayan historias en todo el mundo del diluvio porque fue algo universal. Y la Torre de Babel, y concuerda con el relato bíblico, o sea, la Torre de Babel fue después, y las personas fueron separadas, se fueron a otras culturas con otro idioma, y el relato siguió, en algunas se perdió, en algunos se malentendió, en otras se contó diferente, entonces tiene que ver. Y el gran Noé, como dice la historia, lo dejó todo y lo recibió todo. O sea, fue después como el hombre que dominaba el mundo. Y eso significó que hoy día todos lo conociéramos y su dadivosidad llega hasta acá. Así que esos son los datos de alto impacto de esta semana. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en 2 de Pedro 3, del 3 al 13, y dice así. Voy a leer del 11 al 13, que son los textos principales, por decirlo así. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Cuéntanos, Jan, tú que eres nuestro invitado de honor esta semana. ¿Qué te pareció el texto? Ya, mira, el texto me pareció muy interesante. Bueno, hablando en sí de todo lo que em, habla en primer lugar de que hay burladores, ya, o sea, tomando el texto completo, no solamente el resumen que hablamos ahora. Y hasta el día de hoy nosotros vemos gente que se burla, gente que dice, oye, si mi abuelita decía que Jesús iba a venir, yo he escuchado eso toda la vida, lo han predicado y las cosas siguen como igual.
Y acá en ese tiempo ya también pasaba lo mismo. Al decían, no, si mira, las cosas no han estado iguales, pero aquí el texto nos habla de que realmente no ha estado todo igual. Hubo un momento en que la tierra fue creada perfecta luego de la caída, ¿no es cierto? La tierra fue cada vez perdiendo un poco su belleza, pero esto lo perdió ahora completamente cuando vino el diluvio, ¿ya? Y este diluvio, como estamos estudiando en la lección, vino a causa de la maldad del hombre. Entonces, el Señor dice, va a llegar un momento en que esto va a ser parecido, no igual, porque el Señor en su momento dejó la promesa de que nunca más iba a destruir la tierra con agua, pero va a ocupar otro elemento, y que va a ser el fuego, ¿ya? Entonces, ¿y por qué razón el Señor no, nos deja esto? Es para que nos preparemos, porque acá dice, bueno, ¿y por qué el Señor entonces se está demorando? Y la culpa acá finalmente como que de alguna manera le dice, es por causa nuestra, es porque el Señor no desea que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. Y por lo tanto, como tú leíste recién, lo que el Señor espera es que nos movamos con diligencia, con santidad, y que no solamente nos quedemos expectantes esperando la segunda venida, sino que también pongamos todo lo nuestro para apresurarla incluso. Muy bien, qué interesante, ¿cierto, Jan? Cómo compara el texto bíblico y eso que no nos llevaron directamente al Génesis, sino que nos llevaron ahora a Segunda de Pedro y hablando efectivamente de la segunda venida. Estaban haciendo esta comparación que estaba pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Había gente que se burla y gente que no cree, ¿cierto? A pesar de que estaba este hombre con un arca gigante demostrando que el Señor le había hablado. Qué fuerte la historia. Yo quería resaltar un poquito, bueno, que me llamó mucho la atención la adaptabilidad de Noé en esta situación. O sea, yo me imagino el Señor hablándole a una persona o a uno mismo en estas circunstancias diciéndole, todo lo que tienes lo vas a perder porque yo vengo y esas cosas pasan a segundo plano, así que tienes que enfocarte 100% en que voy a venir. Y esto, ¿cómo nos afectaría a nosotros hoy en día con las cosas que tenemos? Es súper fuerte pensar en el amor que le tenemos a las cosas que podemos llegar a creer ciertamente que son cosas que no hemos ganado con el sudor de nuestra frente. La lección pasada me acuerdo que hablaba sobre que todo lo que tenemos nosotros es gracias al Señor. Y en esta lección está mostrando cómo todo lo que tenía Noé, el Señor lo estaba llamando a dejarlo en pro del Evangelio. Y la adaptabilidad de Noé la encuentro así como demasiado pro para este líder. Y otra cosa que me llamó mucho la atención era el lugar de lo material con respecto al lugar que le daba Dios. Era muy importante para Noé el lugar que tenía el dador de todo. Era más importante el lugar que tenía Dios que el lugar que sus cosas, porque en ningún momento así como que se habrá escuchado decir a Noé, Señor, ¿qué voy a hacer con mi casa, con todo lo que tengo acá? No, el hombre obediente dejó todo lo que tenía y se puso en pro para salvar a las personas que podía salvar, ¿cierto? A este evangelio que tenía para decírselo a los demás. Entonces sus cosas materiales pasaron a segundo plano. ¿Y qué pasó después de que volvió todo a la normalidad? Este hombre, en vez de pensar en, ahora no tengo casa, tengo que construirme algo, tengo que buscar comida, no. Lo primero que hace, un altar al Señor. Qué maravilloso es que si le diéramos el lugar que se merece el Señor y lo amáramos más que sobre todas nuestras cosas. Eso era lo que quería resaltar un poquito de esta historia. Mati, ¿qué te pareció la historia de esta semana? Mira, bueno, el texto que está en Segunda de Pedro, del 3 al 13, Pedro, en estas cartitas que él deja al final para su iglesia, son unas cartas que se le llama las pastorales, ¿ya? Que es donde él
como intentando apoyar a la iglesia, dejándole un mensaje, es como una predicación, así como, mira hermano, esto pasó en ese tiempo y puede que pase ahora eso, o sea, va a pasar eso ahora porque va a venir Jesús, entonces el llamado, quiero decir esto, ¿no? El llamado es, hay personas que lo dan todo y reciben todo de vuelta material o aún más. Y eso significa tesoro en el cielo, ¿ya? Eso dice Pedro y eso dice Jesús en Mateo 6. Que hay que hacerse tesoros. Y él dice, no dice así, no se hagan tesoros, dice, háganse tesoros, pero allá en el cielo. Pero dice, después dice, bueno, y se va a destruir todo, así como en su tiempo se destruyó con agua, ahora se va a destruir con fuego. Y después va a ser todo mejor. Pero quiero decir esto, ¿no? Que así como dice Pablo en algún momento, no esperen que por dar todo lo material uno vaya a tener una retribución en esta vida. Porque también están los que lo dan todo, lo pierden todo y quedan así, ¿no? Como los mártires, que lo dieron todo y perdieron todo y fueron quemados y eso lo dieron todo. También el mismo Pablo que él llega a decir en Filipenses, dice en Filipenses 3, mira, yo he aprendido a andar en pobreza, en riqueza, en abundancia y con todo me conformo, o sea, como que Pedro hace ese llamado, ¿no? Oigan, si ustedes tienen mucho, tranquilos, si eso después se va a deshacer. Y tiene que llegar un momento, dicen las citas de Elena de White, que quizás tú leas después, que me gustaron mucho, que va a haber gente que lo va a tener que dar todo y algunos van a tener que aguantarse un poquito para después ocuparlo en un momento de necesidad, ¿cierto? Como en nuestros pioneros, que existe José Bates, por ejemplo, que él lo vendió todo, se deshizo de todo y después era una persona que no tenía ni para pagarse un pasaje, pero aún en ese momento de su testimonio, el Señor le cubría el pasaje del tren. Entonces ese es como el apelo, el llamado de Pablo, o sea, perdón, de Pedro, que yo quiero hacerle hoy día a nuestros podcasters, nuestros auditores. Puedes darlo todo, que es lo que importa. Pero tranquilo si no recibes de vuelta porque tus tesoros no están acá, sino que están en el cielo. Dale nomás ya. Sí, me hizo acordar, Matías, am, bueno, me recordé que, bueno, de hecho el capítulo 2 habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Hoy en día vemos mucho esto de que te dicen, dame 100 y el Señor te va a devolver a ciento por uno, a 2000 y El tú vas a Evangelio de la retribuir Prosperidad se todo. llama. El Evangelio de la Prosperidad, ¿no es cierto? Ujú. Y nos habla acerca de eso, de que bueno, vamos aquí y el Señor te va, bueno, da $2000, el Señor te va a dar un auto, te va a dar una casa, y es todo material aquí en la tierra. Y como bien decía Matías, sí, el Señor es cierto, si somos fieles, el Señor nos va a bendecir, pero muchas veces no nos va a bendecir con todo lo que vayamos a perder. De hecho, el Señor dijo, muchos van a perder hermanos, hermanas, casa y todo esto por mí. Y yo esto se lo voy a dar a ciento por uno y todo, pero no necesariamente aquí en la tierra. Va a ser quizás allá en el cielo y nos va a retribuir mucho más allá en el cielo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de que si yo voy a dar es, pues, es para esperar que el Señor me retribuya aquí en la tierra. Muchas veces no va a ser así. No va a ser así. Exacto. Y mira, y quiero agarrarme de lo que dice el Jan, ¿ah? Que en las cartas de Pedro, cuando habla de los falsos profetas, todo, ese mensaje que se da, ese mensaje que es anticristiano, es un mensaje muy liviano, ¿no? Como que hoy día los mismos creyentes evitan decir, oye, se va a destruir todo. Pero si todo se va a destruir, o sea, entiendan eso. Que hay una catástrofe que viene. Y la única forma de salvarse es ser perfecto, y ninguno lo es. Entonces podemos acceder por la gracia de Jesucristo. Y como que de eso quiere hablar la carta, ¿no? Que, oye, se va a destruir todo, pero tranquilos, así como que tengan fe, crezcan en la gracia. Así termina la carta, ¿no? Crezcan en la gracia, denle la gloria a Dios, porque todo lo que tienen, ustedes ya saben de antemano, que todo lo que tienen va a ser destruido, pero saben de antemano que van a ser guardados para la venida del Señor. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría poder nombrar algunos pueblos que fueron advertidos por una destrucción venidera. El primero que tenemos aquí en la lección sería el pueblo de los antediluvianos, ¿cierto? Que Noé les advirtió sobre esta catástrofe que se venía y ellos no hicieron caso. Otro ejemplo que no es tan triste como el primero podría ser el de los ninivitas. A mí me gusta mucho el ejemplo de los ninivitas porque se estaba acercando esta destrucción de este pueblo,
Pero gracias a la advertencia que recibieron del profeta y gracias a que sus corazones aceptaron esta reforma, aceptaron la advertencia y quisieron cambiar su vida, ellos pudieron encontrar la redención. ¡Qué maravilloso! Y hay otra más, hay otro pueblo que quiero nombrar, sería los laodicenses, así, que es el pueblo de Dios en el fin de los tiempos. Apocalipsis 3, del 17 al 18, habla un poco de ello y me gustaría leerlos para que les quede un poco claro. Bueno, el 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Quisiera que fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este pueblo, que somos nosotros, también tenemos nuestra advertencia, y cabe en nosotros si vamos a ser como los antediluvianos, que no quisieron hacer caso, o a los ninivitas, que de verdad tuvieron una reforma en su corazón y quisieron cambiar su forma de vivir. Ahora viene Diálogo. Querido Ian, ¿habrá algún testimonio que nos quieras contar o que tengas para contarnos acerca de haberlo dado todo, incluso materialmente, y cómo el Señor, más que poderte retribuido, sí, digámoslo así, ¿no? Porque no necesariamente te puede retribuir matrimonial, o sea, material, te puede retribuir en la paz, en la espiritualidad. ¿Tiene algo que contarnos? A ver, sí, le estaba comentando a Titi que hace 9 años, sí, 9 años atrás, recibí el llamado para ser colportor permanente, ¿ya? ¿Qué significa eso? No es que tú te vas de colportor ahí un verano y después vuelves y sigues estudiando, sino que uno vive para ser colportor. Entonces ahí yo le decía a Titi, tú tienes. Colportor como se debe, colportor como Claro, colportor. trabajar de colportor, o sea, ese era mi trabajo y eso lo hice por 2 años y medio. Entonces, durante todo ese tiempo yo le decía, bueno, al principio tenías que invertir un dinero, o sea, tener guardado un dinero y decir, ya esto y lo voy a dejar para comprar los libros, para tenerlo aquí, mis manuales, mis materiales, todas las cosas, invertir tiempo en prepararte, porque al hacer esto no es como, por ejemplo, los jóvenes es una facilidad, los estudiantes. Hola, yo soy estudiante y vengo a vender este libro porque necesito para ganar una beca. En cambio, tú no tienes ese plus, sino que tú tienes que presentarte, tener más habilidades. Y yo le decía a Titi, yo era muy tímido antes, yo era una persona muy, muy, muy introvertida, que prácticamente, o sea, ir a saludar a alguien desconocido, ir a hablar con alguien así, olvídalo. No, nunca lo iba a hacer, pero esto me ayudó mucho en ese sentido de poder ir y hablar con las personas, atreverme a golpear puertas, atreverme a los no, y eso uno, el carácter te pule, ¿verdad? En todo sentido, en el poder hacer las cosas de forma correcta. Y bueno, el Señor después me retribuyó con un montón de cosas, quizás no tanto materialmente, sí me fue bien, gracias a Dios, pero lo que más fue en dones, en talentos y habilidades blandas, como se llama, que hoy en día la verdad son bien, bien requeridas. Muy bien, qué buena. Porque uno piensa que a veces en las carreras cuando uno estudia, pues a mí me pasó, ¿no? Que yo estudié constante, como que ya no la ejerció, y la dio por perdida. Y no, pues sí, construyó carácter, construyó habilidades que te sirven un montón ahora, cosas que la gente quizás no tiene en común, como a ti te pasa, ¿no? Que lo diste todo por el Señor y ahora mira, tienes hasta un programa televisivo llamado Inverse y hoy día estás en el Multiverse, entonces son cosas que
el Señor retribuye, uno nunca espera, ¿no? Como que uno no sabe, el Señor da más de lo que yo creo que uno no espera y necesita. Gracias, Jan, que el Señor te bendiga. Ahora viene Aplica. Elena de White en Patriarcas y Profetas dice: mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Muy bien, así vemos como nuestro patriarca, hoy sé que no sé, como que ahora donde es palabra de debate, es palabra controversial, me gusta decir patriarca, como nuestro gran libro Patriarcas y Profetas, pero como nuestro patriarca lo dio todo y lo recibió todo, o sea, el hombre dio 120 años de su vida trabajando y recibió el mundo, digamos, literalmente, ¿no? Así como simbólicamente como dice Jesús, ¿no? Literalmente recibió el mundo. Y así nos da la promesa al Señor, que algún día, así como dice la canción, en vez de una cruz, una corona nos van a dar. Bien, hemos finalizado la sesión de hoy día. Agradezco a Jan, agradezco a Titi por sus lindos aportes. Jan, coméntanos un poco de tus redes sociales para que la gente que escucha el podcast igual entre al Inverse, al GYC. Hace poquito hicieron un congreso. Cuéntanos de eso. Sí, ahí en el espacio Joven Unión Chilena, ¿verdad? En el canal de YouTube tenemos ahí el Inverse también para que lo puedan pasar a ver. Ahí, bueno, yo soy el conductor, así que los dejo invitados. También hacemos los repasos de Escuela Sabática Joven. Quizás le damos, como dice ahí, Inverse, es como darle vuelta a la lección. Quizás no hablamos tanto de lo que está aquí en el folleto, sino vamos un poquito más allá. Esa es como la gracia del Inverse. Por eso hay gente que me dice, oye, las preguntas no se parecen al folleto, y es porque la idea es darle vuelta un poco al folleto. Lo sé, no trata de eso. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Sí, y bueno, ahí apoyarnos también al GYC. Ya, ahora tenemos un proyecto bastante fuerte, que ya lo llevamos del año pasado, que es el proyecto Josué. Es un proyecto paralelo a Caleb, así como Josué y Caleb. Pero la idea de Josué es ir a abrir obra a lugares donde no hay presencia adventista. Y esta vez lo queremos ir a hacer a Lonquimay, ¿ya? Así que ahí hay unos videos también que pueden entrar a las redes sociales de GYC. Pueden buscarnos como GYC Chile, GYC Chile. Y ahí pueden ver cómo apoyarnos. Si alguno de ustedes quizás quiere unirse a este proyecto, decir, oh, yo tengo ganas, tengo, no sé, talento, soy por ejemplo del área de la salud y quiero aportar a estar allá y revisar gente que necesita, por ejemplo, y quiero quizás donar incluso hasta mis vacaciones por unos días estar allá, parte de mis vacaciones. Se agradece y ahí necesitamos de sus aportes y sus ayudas. Así que eso es lo que se viene por ahora por GYC. Muy bien, felicidades, qué lindo el trabajo. Yo estuve trabajando de misionero, no en Lonquimay, pero en Curacautín, en Perquén, con todas las localidades antes de Lonquimay. Así que conozco, es muy lindo y es verdad, está bien aislado Lonquimay. Así que espero que les vaya súper bien, que el Señor les bendiga y que les dé ese monte, como lo pidió Caleb. Bueno, y Josué. Bien, estamos finalizando. Titi, ¿cómo se llama la lección de nuestra próxima semana? Lleva por título Abraham, el dador fiel. Bien. Ahora viene otra historia bíblica. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Para nosotros es muy lindo compartir la lección, sobre todo de la Biblia. Y nada que decir, estamos agradecidos de poder compartirlo con ustedes. Pedirles que se suscriban al canal de la Unión Chilena, Ministerio Joven Unión Chilena. Puedan también seguirlo en Instagram. Compartir este material, darle me gusta, escribir sus saluditos que nosotros lo leemos esta próxima semana y recuerden seguir todos nuestros materiales que están en la página de Ministerio Joven Unión Chilena, como el Inverse, como los resúmenes y los concursos. Bien, no olviden estudiar su folleto de escuela sabática para jóvenes, promocionarlo, que el Señor les bendiga. Gracias Jan, gracias Titi, nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao.